buenos días a todos, sean bienvenidos. Pues desde aquí les mando un abrazo grande a todos, también a los que nos están viendo en la transmisión, les mando un fuerte abrazo. De repente uno como que dice, ay, el día está lluvioso, ¿no? Pero Dios se glorifica en todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Y Dios, lo más importante no es cómo amanece el día, ¿no? Sino que Dios nos habla. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy. Si ponemos la primera lámina, por favor. Ahí está. Dice así, miren, empiezo con un proverbio que está en el capítulo 3, verso 1, pero del verso 1 solo tomo la primera parte y luego voy a leer el 5 y el 6. Y es que en ese proverbio inicia con hijo mío, así inicia. Y ya empieza a dar instrucciones, si mis palabras estuvieran en tu corazón, hijo mío, como que ese proverbio es de un padre hablando a su hijo. Y llego al versículo 5 donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es un proverbio que es muy especial. A lo mejor muchos de ustedes lo leen y lo identifican y dicen, ay, sí, ese proverbio hasta lo tengo subrayado en mi Biblia, ¿no? Es muy, muy especial. Bueno, al menos para mí lo fue, o lo es más bien. Siempre he meditado en él, de cómo Dios apela a confiar en él. Y sabe, durante un tiempo muy largo, yo al ver ese versículo ahí en el libro de Proverbios, siempre pensé que pues Salomón había escrito eso, pero me he quedado pensando en algo. Y he llegado a esta conclusión, digo, a mí me parece que lo escribe Salomón, claro, pero me parece que David se lo dijo a su hijo Salomón. Me parece que hay proverbios que escribe Salomón que no todos son creación de él, sino que David le decía a su hijo, hijo mío, mira, grábate estas palabras. Y una de ellas creo que es esta. Creo que estas palabras son de David hacia Salomón, y Salomón, captando que venía de parte de Dios y de la sabiduría, las escribe, ¿no?, en sus proverbios. Y por eso puse la imagen ahí a la derecha, puse la imagen de David, ¿no?, de un hombre que había confiado en Dios y que había experimentado esa vivencia, porque decirlo es bien fácil. Todos hoy podemos decir, ¿quién confía en Dios? Y todos levantamos la mano, pero tener la vivencia clara de saber, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y creo que David era el más indicado para decirle a Salomón, hijo mío, fíate de Jehová de todo tu corazón, hijo, no te va a fallar. Amén. Bueno, siguiente lámina, por favor. Ahí está. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema. No es en tus fuerzas ni en tu sabiduría. Y he pensado platicarles acerca de la vida del rey David. Creo que va a durar como 3 enseñanzas, porque abarcar la vida de David y lo que hizo, no se abarca en una sola. Así que hoy estaremos explorando esta parte del rey David y llegaremos hasta un punto muy especial, y verás tú que esto que acabo de decirte pues iba cumpliendo, iba tratándose en la vida del rey David. No es en tus fuerzas. Yo creo que eso lo aprendió muy bien David. No es en tus fuerzas ni en tu sabiduría. No lo es. No lo es. Hagamos una oración y dejemos que sea Dios el que nos hable, ¿no?, a través de las palabras, de su palabra, de lo que usted vea, capte, ahí aquilate en su corazón. Si a usted de repente le distrae un poco, pues estar anotando, solo
solicítenos y le hacemos llegar esta presentación a su celular y se la hacemos llegar. Pero concéntrese más en aquello que Dios le pueda hablar, ¿no? Y eso pues sí, anótelo de, ay, aquí esta palabra Dios me está hablando, anote eso. Y así pues no se le va así como que, ay, el texto no lo anoté. Usted solo solicítenos la presentación, lo que vamos a ver hoy, y se la hacemos llegar para que usted pueda concentrarse en la vida del rey David el día de hoy y lo que Dios quiere hablar. Amén. Ahora sí, hagamos una oración y dejemos que Dios hable. Señor, ay Dios, es que tú sí hablas, Señor. Es que tú no eres un Dios que no habla al corazón del ser humano. Tú hablas muy palpable. Hoy háblanos, Señor, a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Háblanos, déjanos algo, Señor. Sea tu Espíritu Santo hoy glorificando a Cristo y glorificando tu persona, Señor, y hablándonos en nuestra necesidad, en lo que nos cuesta trabajo, en nuestra incredulidad a veces hacia ti, en todas esas cosas, Señor, que no nos dejan avanzar en la vida espiritual, en esas cosas que a veces también impiden que dejemos el pecado, que dejen el pecado, Señor. Háblanos, Dios, transfórmanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, muy bien. Hijo mío, fíate de Jehová. Ok, vamos ahora sí al desarrollo de este mensaje. Siguiente lámina. Dice ahí, la formación del nuevo rey. Todo esto se encuentra en el libro de Primera de Samuel, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 31. Usted va a poder ver estas cosas que vamos a estar platicando en esa parte de la escritura. Y aquí hago como un desglose de acontecimientos importantes de la vida de David. Muy bien, el primero es, David es ungido como rey. David es ungido. Y en ese, nada más quiero irle platicando algunos aspectos importantes y solo en algunos de esos incisos me voy a detener a profundidad. Pero de aquí quiero decirle algo. Si usted ha leído esa parte de la historia, a mí una cosa que me conmueve es cómo pareciera que a David lo despreciaba su propia familia, porque ese día era día de fiesta. El profeta había anunciado que iba a llegar a casa de la familia de David. Le dijo, Isaí, voy a ir a tu casa, ¿no? Iban a comer, a preparar algo especial. Quien tiene ideas de la cultura judía, pues se da cuenta que eran bien hospitalarios, preparaban un cabrito o algún animal que se mataba y se preparaba. Mucho más para el profeta, ¿no? Para ese profeta tan especial que era Samuel y que iba a llegar. Y estaba reunida toda la familia. Es como si alguien muy especial te avisara, voy a ir a tu casa, y tú dices, voy a preparar, ¿no? Preparar banquete, y un familiar lejano, alguien especial, pues reúnes a toda tu familia y preparas ese día algo especial, ¿no? Pero te puede quedar así como que uno de tus hijos no esté. Y cuando te preguntan, oye, ¿y son todos? No, falta uno, pero está ya trabajando. Se alcanza a percibir, no sé usted, como que David, la ovejita negra de aquí, ojalá y no esté. ¿Por qué? No lo sé, la Biblia no da de esos detalles. Algunos teólogos han interpretado cosas, pero no nos metamos a eso. Solo veamos esta parte, como pues estaba ahí rezagadote, ¿no? Ni siquiera fue invitado a esa cena tan especial donde el profeta iba a cenar juntos. Y bueno, y aquí vale la pena decirle algo a muchos jóvenes, ¿no? A muchos jóvenes, los que nos escuchan, ¿no? Eso que a veces los oigo y decir, no, es que mi familia no me quiere, en mi familia me desprecian, en mi familia las cosas, pues no tengo afecto, no tengo cariño, no, bla, 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 bla. Bueno, pues mira cómo
cómo hay alguien que sí se fija en ti y ese es Dios, ¿no? Porque Dios sí se fijó en David y en su corazón. Sí se fijó en él, al grado que vio a todos y Dios le dijo muy claro a Samuel: no, Samuel, tú ves lo de afuera, yo veo el corazón, ninguno de estos es. Y tuvieron que llamarlo desde donde estaba. Ahora no estaba en el jardín, no, se tenía que viajar lejos a pastorear. Bueno, fueron por él, lo trajeron porque el profeta dijo: yo no como si no veo antes a este muchacho, quiero terminar mi trabajo que Dios me ha encargado. Híjole, ¿cómo nos va y hacerle una cosa así a una familia en los judíos es tremenda? O sea, yo no voy a comer, no es cualquier cosa. Ahí van por David y lo traen y ahí Dios le dice con claridad: úngeme a este. Qué especial es Dios. Si tú tienes un pasado tremendo, oscuro, donde dices tú: no, es que usted no sabe, la verdad es que todas las cosas terribles que he vivido, todo el pecado, toda la historia, mi oscuro pasado, bueno, Dios sí la sabe. Y por esos vino Dios y sobre de esos viene Dios, ¿no?, a traerlos a Él. Y ahí es donde empieza esta historia, donde empieza con un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que no se fijó en David porque era buenísimo. No, ya lo va a ver. Todo esto nos tiene que hablar muchas cosas. Pero Dios no escoge a las personas por capaces, buenas, hábiles. No escogió al pueblo de Israel porque fuera algo distinguido. Más bien porque en su misericordia Él te llama, ¿no? Te llama y te dice: ven, tú sí me preocupas. Tú sí me preocupas y me preocupas mucho. Y Dios quería levantar a David. Y también quería levantar a Saúl, como hace tiempo estudiamos, también, y se preocupó por él. Y también le procuró y le dijo: yo voy a estar contigo y te voy a poner un profeta, que era Samuel, que iba a estar a su lado. Pero cada quien toma sus decisiones, ¿no? Si le quiere confiar a Dios y entregarse por completo a Él o no. Muy bien, pues ahí es la parte que yo quería nada más resaltar de cómo David es ungido. Viene otra parte donde David sirve a Saúl por un tiempo. Luego viene el acontecimiento de David mata a Goliat. Ahí nos vamos a detener un poquito. Luego Saúl tiene celos de David. Híjole, eso es algo tremendísimo. El amor de David y Jonatán. Y David en el exilio. Y ahí va a durar muchísimos capítulos en la Biblia, todo el exilio de David. Y va a pasar por unas situaciones difíciles, tremendas. Eso abarca este libro de Primera de Samuel. También en el segundo libro de Samuel habla también del rey David. También vamos a ver eso. Pero bueno, pues yo quiero aquí desglosarlo, el primer panorama. Ahí está, ¿no? Un poquito de lo que va a pasar en la vida de David. Ahora sí, vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, nuestra primera parte de la historia se va a centrar aquí en Gabá. Ahí estaba Saúl gobernando como rey. Y a partir de ahí se van a dar una serie de acontecimientos, por toda esta tierra. Yo nada más quiero con este mapita que ubique: de este lado tengo el mar Mediterráneo, de este lado el mar Muerto, el río Jordán, y ahí estaba Gabá, donde estaba Saúl. Alrededor de ese lugar se van a empezar a dar nuestros primeros momentos especiales. Siguiente. Ok, ahí está entonces Gabá. Ya ahí amplificamos un poquito y aquí vamos a ir viendo los viajes que hizo David. A veces es bueno ilustrar geográficamente porque no es lo mismo leer la Biblia así a leer todo lo que caminó David para lograr cosas, todo lo que viajó. También cuando tú leas la Biblia y leas los evangelios, agárrate un buen mapa y ahí ve todo lo que caminaba Jesús para llegar por una persona, por una sola persona, todo lo que hizo por una sola persona, todo lo que viajó, navegó, todo lo que pasó, para que entonces puedas valorar cómo le importamos a Dios, cuánto hace Dios por nosotros, ¿no?
y envía personas, y el amor es práctico y real. Muy bien, siguiente por favor. Ahora sí, vamos con el primero. Dice, idas y venidas de Belén a Gabá, como arpista de Saúl. Entonces, mire, David vivía en Belén. Aquí está Belén, mire, Belén es este puntito, y de ahí viajaba hasta Gabá y regresaba. Todo eso lo habla en esos capítulos, y te habla de pues cómo se disponía a servir a ese rey. Iba, tocaba el arpa para él, lo regresaban otra vez para atender a las ovejas, regresaba, tú lo puedes ver en la Biblia. Habla de un muchacho que tenía una actitud de servicio, de disposición, de estar presto, ¿no? Ya tenía el trabajo de las ovejas, y su papá pareciera que no fue así como que, bueno, hijo, ya le encargaré este trabajo a alguien más porque pues a ti ya te llamó el rey. No, como que tú sigues siendo responsable, ¿no? Es más, tus hermanos ya están en la guerra, ya se dispusieron para irse a la guerra, así que no hay mucho. David cumple con todas tus responsabilidades. Y no había queja en David. Creo que fue un tiempo también para él donde encontró mucho de la presencia de Dios, mucho de Dios. Una cosa que también vamos a tocar en estos estudios es los salmos de David, y momentos especiales donde un salmo, lo que entendió de Dios, lo que resaltó, muy especial. Seguro que en esos viajes, que no se logran, ¿no? Como de pago el autobús y llego, sino que hay que caminar, y a veces en el desierto quedarte en la noche, encontró a Dios y hablaba con él y le decía, Dios, ayúdame a llegar, a poder tocar delante del rey y hacer bien mi servicio. Y seguro oraba y Dios le contestaba y entendía cosas muy, muy enormes. Muy bien. Ok, entonces eso es esta flechita que está aquí, ¿no? Del 1. Vamos a la siguiente, número 2. De Belén a Ela, y ahí David mata a Goliat. Entonces está aquí, había llegado de atender al rey Saúl, y de ahí su papá lo manda, ¿verdad? Le dices, ve a dejar esta comida para tus hermanos que están en un valle. Y entonces se mueve a este punto número 2. Y ahí camina y va David con todo eso. Me gustaría leer ahí porciones de la escritura para esta parte. Primera de Samuel, siguiente, 17:28. Dice, y oyéndole hablar, ya llega ahí, ¿no? Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Hoy creo que no lo quería mucho su hermano, ¿verdad? O tenía una contienda con él. Yo creo que tal vez su hermano Eliab, como observó que él había sido ungido como rey, había crecido un cierto celo, ¿no? De decir, pero si yo soy el primogénito y ¿por qué? ¿No? Y más si era como el relegado de la familia, pues imagínate. Entonces ahí había una expresión de contienda, de ese pecado que ya platicamos, ¿no? De contender por el poder, por la autoridad. Y aquí lo está acusando. Y esto, ¿sabe de qué nos habla? De que a veces en la familia, o los de nuestra familia, luego son los enemigos que están ahí, que nos desalientan. No siempre, pero a veces el que tenemos más cercano es el primero en desalentarnos y decirnos, tú no sirves, tú a qué veniste, tú eres un soberbio, ay, ya cállate con tus santerías, y perdón, con esa forma de ser tan santito, ¿no? O no, tú ni vas a llegar, tú eres un pecador y aquí a nosotros nos reclamas. A veces los que están muy cerca y sobre todo a la familia es la primera, ¿no? Luego en señalarte. Pues así le pasó a David. Eran los primeros en, ay, yo conozco tu soberbia, David, te sientes ya muy, ¿no? Aquí porque, pues te ungieron como rey, pues. Y a veces eso desalienta. Y a veces a uno se desanima. Y a veces cuando uno está en esta decisión, lo digo por aquellos que
con todo lo que hemos estudiado han dicho, no, yo voy a buscar a Dios y esto, y de repente, ¿no? Fallas en algo y ahí están a tu alrededor las personas que se encargan de refrescártelo. Ahí está, no, que muy santito, no, que sí se puede, ¿ya ves? Y tú vienes aquí a criticarlo. Híjole, cómo pega, cómo desanima, desalienta. Y también voy a decirlo por esto, a veces ni es tu prójimo, ¿no? Sino un enemigo real que nos lanza pensamientos a la mente, ¿no? Y que nos deja la idea de que tú no vas a poder. Se lo digo porque a mí me pasó, porque yo sufría demasiado cuando en mi búsqueda de Dios, que no fue sencilla, que me tardó tiempo, pues tuve muchos asaltos en mi mente, muchos problemas donde venían pensamientos de tú no vas a poder, tú ya la regaste, tú ya no pudiste, tú ni te creas, tú, mira, eres un pecador que no va a salir adelante, eres el peor y más vil pecador y ya lo dijo el pastor y tú te vas a quedar ahí. Todo eso venía a mi mente. Hay días que me levantaba con el desánimo más grande que se pueda imaginar. Así me iba a la escuela, desanimadísimo. Y entonces la gente que les había empezado a platicar de Dios, que les empezaba a hablar de Dios, me decían, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y eso que estás buscando a Dios? Y ahora estás peor. Híjole, uno se siente peor todavía, ¿no? Como que dice uno, híjole, ni siquiera doy un buen testimonio. Y regresa uno a su casa casi peor y hasta uno llega a pensar, creo que estaba antes mejor que ahora, porque antes al menos me la pasaba alegre y ahora me la paso triste pensando que no voy a poder. Bueno, pues para que vea que eso no le pasa solo a usted, le pasa a todos los que están buscando, y David no es la excepción. Ahí está su hermano, ¿no? Cada vez que das un paso de fe para luchar contra el enemigo, alguien está ahí para tratar de desalentarte. Eso es algo que podemos entender, la escritura lo tiene. Van a venir a tu vida muchos desalientos. Tú estás iniciando una búsqueda de Dios o estás caminando con Dios, no te olvides de esto. Siempre van a venir a tu vida desalientos. Desalientos, unos pequeños, unos grandes, unos inmensos, unos que casi te dicen tira la toalla y ya, pero siempre vienen esos momentos de desaliento. Vamos a otra parte del texto. Primera de Samuel 17, 34 al 37, dice, David respondió a Saúl. Ya entonces él sí quería pelear contra Goliat y lo llevan con el rey Saúl, ¿no? A donde estaba su tienda. Y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Estos son de esos pasajes que más te alientan, ¿no? Y que uno los quisiera vivir, uno los quisiera así como que, ay, ¿por qué no soy como David, no? Ante los problemas, los retos, y dice, ¿y qué puedes ver ahí? ¿Cómo Dios le ayuda? Dios no te pone una prueba, una carga, o no permite una situación difícil que no podamos pasar, jamás. Es más, Dios va permitiendo que ocurran cosas en tu vida porque tiene propósitos grandes. Aquí tenía el propósito de formar el próximo rey de Israel. Y en tu vida tiene un propósito enorme, que Dios sabe cuál. Yo ni me atrevo a decirte qué es lo que Dios quiere para tu vida, pero Dios tiene un grande propósito para tu vida y sabe que tiene que permitir cosas para que pongas toda la confianza en él. Y aquí ves a David así, poniendo toda la confianza y decir, mire, Dios ya me ayudó con un oso. Lo enfrenté y se llamaba. Lo enfrenté al león y se llamaba. Me va a ayudar con este. Cada vez, sí, el enemigo se ve más difícil, pero si
me ayudó con lo pasado, ¿cómo no me va a ayudar? Y aquí puedes ver una fe enorme en David, una fe grande. Y yo te digo una cosa, si tú en esa fe y en esa confianza vas haciéndole frente a tu vida, a la carne, a lo que platicamos las sesiones pasadas, ¿no? Porque se te hace de repente tan difícil, pero si vas venciendo en fe, en confianza en Dios, en buscar su rostro, en pedir su ayuda y vas enfrentando esas cosas una por una, de esas cosas que te cuestan tanto trabajo, cuando te des cuenta ya tienes a Goliat abajo y le vas a degollar la cabeza, porque Dios lo va a entregar en tus manos. ¿Qué se requiere? Da el paso de fe, confía en Dios, confía en que Él te va a ayudar. Toma estas palabras y di, bueno, pues voy a empezar a enfrentarlo primero. Hay quien no ha empezado ni el primer paso de todo lo que sabe que tiene que hacer. No lo ha dado, le ha faltado fe, no ha podido. Y tiene que dar el primer paso confiando, Dios, ya quiero salir de este hoyo, ya quiero liberarme de todo este hoyo. Allá voy. Y vénselo primero. Y luego a su momento enfrentarás el Goliat y el gigante más grande, ¿no? Tu propio yo, que es el enemigo más tremendo a vencer, ¿no? El enemigo más tremendo a vencer. Entonces, pero yo quiero que observes esta confianza de David, porque la vamos a contrastar luego con otro episodio. Y aquí David está tan seguro, que no confía en otra cosa más que en Dios. El último versículo dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿En dónde está la confianza? Únicamente en Dios. Amén. Vamos a el versículo 38. Dice así, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué episodio? ¿Qué me deja ver aquí David? Yo no voy a luchar con armadura, no es con una espada, ni lo sé, fuera. Voy a agarrarme las cosas más sencillas. Y no estaba el poder en esas piedritas. Lo dijo muy claro en el versículo, Jehová, que me ha librado, es Dios. Por eso esta enseñanza se llama así. No es con tus fuerzas ni con tu sabiduría como vas a vencer el pecado, las tentaciones, las pruebas, las dificultades y todo lo que está viniendo a nuestra vida en este mundo que, si te das cuenta, ya es un cataclismo tremendo. Que si la siguiente guerra mundial, que si ya la nuclear, que si ya lanzaron bombas, todo lo que ayer pasó, ¿no? Todo lo que esta semana se vivió, todo el mundo en tensión y no sabes ni siquiera y qué va a pasar, porque ya va a reaccionar Irán, va a reaccionar todo el mundo así, en una situación crítica. Bueno, Dios te está diciendo, lo importante es que confíes en mí. Ya, eso es lo más importante, confía en mí. Y entonces tú ves aquí a David desechando todo, ¿no? Ahora, muchas veces viene a nuestra vida mucha gente que trata de desviar nuestra confianza en Dios, que nos dice, ¿por qué no te apoyas en esto? ¿Por qué no consultas aquello? ¿Por qué no buscas a la señora que te lea la mano, que te lea esto, que aquello? Porque tú te ves con muchos problemas y no sales adelante. No, la posición es, confío en Dios, eso me va a sacar adelante. ¿Cuántas cosas, no? Vienen luego a nuestra vida que nos quieren, que simulan esa armadura que Saúl le quiso poner a David. Mira, esto te va a proteger. No, lo que realmente me ayuda es Dios. La esencia es Dios. Y ahí está, pero hay mucha gente consultando por aquí y por allá. ¿Qué más? Confía en Dios, eso es todo. Confía para enfrentar. Pero ¿a poco puedo confiar en Dios si estoy mal? Pues sí, tienes que enfrentarlo para vencer tu pecado y también para perseverar sin pecar.
Y para vivir una vida santa hay que perseverar y hay que confiar en Dios. La fe es necesaria. Bueno, aquí ves a David diciendo, fuera toda esta armadura, fuera este casco, yo no necesito esto, yo lo único que necesito es confiar en Dios. Y claro, Dios usa instrumentos, el más sencillo, ¿para qué? Para que Dios se glorifique y no sea la espada tal. Dios se va a glorificar en esto, que agarra 5 piedras. No solo eso, algunos han dicho, estudios, que ¿por qué tomó 5 piedras? Algunas personas que me encontraba hace muchos años me decían, por si fallaba una, ¿no? ¡Ay, tengo otra! No, uno estudia la Biblia y se da cuenta que Goliat tenía hermanos. Los vamos a ver ahora en este estudio, tenía hermanos. Más tarde los va a enfrentar David, pero ya con su ejército, y los van a vencer, y se va a cumplir una cosa muy fuerte que tiene una trascendencia enorme, que es que fue David el que acabó con los gigantes de esta tierra, que él fue. Eso trae una repercusión fuerte espiritual, en algún momento lo estudiaremos, pero no fue cualquier cosa. O sea, vencer a gigantes en ese tiempo no es cualquier cosa. Marcaba una situación espiritual tajante y fuerte. Y todo tiene que ver de dónde vienen esos gigantes, ¿no? Y todo ese rollo. Pero bueno, aquí David iba preparado y dijo, y si me salen los hermanos de Goliat, estoy listo. Tengo 5 piedras y con ese me echo a todos, a los 5. Qué fe tan grande, ¿no? Qué fe tan hermosa, y qué fe de un muchachito que Dios le iba ayudando, pero había una situación. Él se dispuso a eso, él se dispuso a confiar, a tener una vivencia con Dios y experiencia. Y eso es lo que luego a muchos le atoran. Quieren solo un Dios y por eso te aburre la Biblia, ¿no? Cuando, a mí me aburre la Biblia. Pues claro, porque tú no tienes vivencias con Dios, porque lo que lees solo es lectura, ¿no? Como leer un libro más. Pero cuando tú lees esto y tú has vivido esto, y tú has tenido ese momento de luchas, y esa noche oraste a Dios, te entregaste, lloraste, le suplicaste y viste la respuesta el otro día, tú ya no lees la Biblia igual, ya no. Ya la lees y dices, aquí Dios me ayudó y sí se cumple y Dios es poderoso, bendito Dios. Claro, la Biblia ya es un libro de vida que te está hablando. Cuando no tienes vivencias, cuando tu incredulidad tu cobardía no te deja aventarte, por eso te aburre la Biblia. Lo voy a decir así, es que has sido incrédulo y cobarde y por eso te aburre la Biblia. Porque la Biblia es un libro de valientes, de gente entregada y con confianza, que se arroja, ¿no?, con Dios y vive experiencias grandes. Y vaya que en el cristianismo, si quiere un día, nos sentamos juntos, tomamos cafecito y le platico las 1000 cosas por las que yo casi declino y Dios me ha ayudado. Para que usted vea que como seres humanos, pues no podemos, pero Dios nos ayuda y tenemos que hacer algo, arrojarnos, ¿no?, y ser valientes. Eso es la Biblia. ¿Quieres ya no aburrirte en la Biblia cuando lo leas? Vívela, arrójate, sé valiente, atrévete a ir en contra de este mundo y a confiar en un Dios vivo y real, y verás cómo entonces los pasajes se vuelven tan impresionantes, tan fuertes, tan cargados. Y eso pasó con David. Vamos ahora sí al siguiente lámina, 17:49. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra y lo venció. Ahí está la imagen, ¿no? Del lado derecho ahí está el Goliat, acá está David y ahí va la piedrita volando en el aire dispuesta a clavarse. No es que David había ensayado mucho quizá, pero en un momento de batalla como esa, y atinarle a la frente era más la confianza que había puesto en Dios, y listo. Y Dios dirigió esa piedra y la incrustó y lo mató de ese pedazo, ¿no? Y luego ya después nada más sacó la misma espada de Goliat y le voló la cabeza. Muy bien. Para muchos
En la vida espiritual ese gigante representa tu propio yo, tu enemigo más gigante a vencer. Y lo que hizo ahí, en cierta manera, lo que nos están enseñando es, pues hay que crucificar la carne, hay que matarla, hay que destruirla, y eso se logra con fe en Dios, con una confianza, con un arrojo como lo tuvo David. Eso que tú ya sabes que, ay, me cuesta tanto trabajo, no lo venzo. Dios, en tu nombre, hoy lo voy a ver, ya se acabó. No en mis fuerzas, no con mis ideas, no con mi sabiduría, no a mi manera, en tu nombre, Dios. Y la lucha se da, amado. Y la lucha se da. Muy bien, ahí está un pasaje impresionante y fuerte del rey David. Bueno, todavía no había sido rey, ¿no? Pero ya había sido ungido. Ahora sí, siguiente lámina. Regresamos a nuestro mapita. ¿Qué más? Siguiente. Viene el número 3, dice, del valle de Ela, ya lo venció, del 2, y se va para acá, hasta Gabá, otra vez ahí a la capital donde estaba Saúl, y llega ahí con la cabeza de Goliat. Y fue un viaje pues largo, y además empiezan unas situaciones difíciles para David, porque pues los celos de Saúl empiezan a despertarse, como que, ¿quién es este? Que se ve más fuerte que yo, ¿no? Empieza algo tremendo. Siguiente, número 4, ya está David en Gabá. Dice, de Gabá a Jerusalén. Y de Jerusalén regresa a Gabá, pues va para acá y regresa. Dice, donde se le da un alto rango en el ejército de Saúl, y Saúl siente celos de la popularidad de David, y ahí le arroja una lanza. Es cuando ya llega David a Gabá y empiezan a cantar, ¿no? Que pues Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Híjole, ¿por qué cantaron eso? Bueno, Dios lo permitió. Era para tratar con Saúl todo lo que platicamos, pero también para unas pruebas que tenía que pasar David. Y empieza una situación de David que iba a durar mucho tiempo. Yo ahí, ¿usted sabe cuánto tiempo duró la persecución de David? Ese exilio, desde que empiezan los celos, desde que Saúl le avienta la lanza, y para él fue así como, ¿pero por qué? Hasta que Saúl es degollado y lo suben al reinado a David. ¿Sabe cuánto pasó? 10 años aproximadamente. ¿Sabe qué es eso? Tener una prueba de 10 años y luchas. Se dice fácil, amado, pero a veces hay pruebas de 1 año o de 2 y no las aguantamos, ¿no? Y le clamamos a Dios, ya sácame de esta. Es más, hubo quien ahora cuando pasó lo del COVID tuvo una prueba de salud o situación difícil, y le clamaba a Dios, Señor, sácame de esta prueba, ya no aguanto en esta situación de COVID y de todo lo que viene. ¿Y qué hizo Dios? Te ayudó, hoy estás aquí. Pero ¿cuánto tiempo duró? No duró 10 años, si no estaríamos hasta el 2029 hablando de que ya se está terminando tu prueba, ¿no? O hay quien está en el hospital, ¿no? En una situación crítica, y le clama a Dios y dice, Señor, sácame de esta prueba, y Dios te ayuda a eso. Pero 1 año, 2 años, aquí hablamos de 10 años aproximadamente, de una situación difícil. Así que cuando leamos a David, tengamos el corazón claro, firme y consciente de algo. ¿Se puede criticar duro a David si tú has vivido pruebas así? ¿No? Si tú has tenido momentos tan críticos como los tuvo él, pues aviéntale la primera piedra y dile, pecador, ¿qué hiciste? Cuando veamos cosas que cometió, creo que tenemos que mentalizar y decir, bueno, yo he fallado a Dios, yo le he fallado, he dudado, bueno, como con menos pruebas, con menos dificultades que las que tuvo él,
Así que debo de hacer conciencia y decir, leamos esto, no para criticar la vida de David, sino aprender de él y aprender cómo la superó. Porque una cosa me queda clara, ese hombre cometió pecados, pero ese hombre se restauró. Y ese hombre caminó con Dios. Y ese hombre volvió a tener fe. Y ese hombre no se quedaba en el piso solo diciendo, ya no voy a poder, ya, no, el cristianismo no es para mí. No, ese hombre se levantó y dijo, Jehová de los ejércitos, voy hacia allá otra vez. Ese hombre supo entender que había un Dios misericordioso en quien abrazar y confiar para restaurar todas esas veces en que le falló. Y en 10 años, no es que pecó todos los días, son contadas sus caídas, las vamos a contar, para que no esto se haga el pretexto de, ahí está, míralo, cayendo en pecado. Pues cayó, pero cayó, no practicó, cayó, y lo bueno es que, ¿qué hizo? Se restauró y volvió a abrazar la fe y volvió a confiar en Dios y abrazarlo y tuvo ese corazón para saber que Dios era misericordioso. ¿Sabes cuál es el problema con una persona que se aparta de Dios, que no quiere regresar, que se desanima? ¿Cuál es? Que no conoce a Dios, que Dios es misericordioso, que perdona, que perdona, que perdona. Y David sí lo conocía, y David sí palpaba eso de Dios y decía, hice el pecado más grave, pero voy con el único que sí me perdona, porque sus amigos y todos no lo perdonaran. No, ya veremos cómo pues, no lo perdonó el abuelo de Betsabé con el que adulteró. No, fue Aitófel, hizo barbaridad. Ya veremos que la gente no te perdona. La gente, tú fallas y la gente te odia, te guarda resentimientos, te guarda rencor, te señala todas las cosas que has hecho mal. Pues Dios no es así. Dios no es así. Y eso lo sabía David. Y eso lo aprendió David. Y eso lo vivió David. Y lo tenía en su corazón. Y sabía, ¿a quién me puedo acercar? ¿A quién? Al único que sí me perdona. De corazón, de corazón. Ese que no guarda resentimientos o que te dice, te perdono hoy, pero mañana ya no. Pero de lejos. No, Dios no es así. Dios perdona a alguien y lo perdona profundo y de corazón. Y mira, tomó a David y lo hizo otra vez como si nada hubiera pasado. Ese es Dios. Y eso va a aprender David en estas historias. Eso va a aprender David. Muy bien, vamos a la siguiente, la número 5. Ahí está, de Gabá a atacar a los filisteos. Esto es importante. Entonces viene de aquí y se va por y se va a una misión. Estaba acabando con los filisteos, un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios, e iba tras ellos. Dice, mata 200 y regresa a Gabá, donde se le da como esposa a Mical, la hija de Saúl. Ahora, hay que tener claro, se estaba ganando enemigos, ¿eh? ¿Tú crees que los filisteos querían a David? Para nada. Y además es la parte donde llega y los circuncida, les quita los prepucios y se los lleva al rey. ¿Tú crees que le tuvieron un amor a David? No, se estaba ganando enemigos. Y eso pasa en la vida del cristiano. El cristiano va pasando muchas pruebas, pasa pruebas con su familia, con el mundo, con esto, con uno mismo, ¿no? Y sus propias concupiscencias. Y por eso yo digo, ¿a quién tenemos sino solo a Dios para ir saliendo adelante en todo eso? Ir saliendo adelante y te agarras, porque no te creen esto, no te creen aquello, te echas de enemigo a esto, en tu trabajo te echas enemigos. En todas partes de repente todo se ve oscuro y la única luz que ves es, me agarro de Dios. Ahí es que eso es importante entender y vivir. Entonces Dios está aquí permitiendo varias cosas así. Hoy lo vemos fácil y hasta con mapa, ¿no? Todo lo que fue pasando David va para acá, Saúl ya empieza a tener celos, le lanza algo, pero también va con los filisteos, se mete en problemas, los mata, regresa. El pueblo filisteo empieza a identificar, hay un hombre llamado David, hay que matarlo en cuanto lo veas, ese es un líder y échatelo. Muy bien, siguiente, número 6. De Gabá
David es enviado a atacar a los filisteos y regresa. Saúl nuevamente intenta matar a David y Mical le ayuda a escapar. Entonces, otra vez, otra excursión, regresa y quizá lo leyó en la historia, es cuando se oculta en su cama, o bueno, meten una estatua en su cama y David se escapa por la ventana y le ayuda a Mical a escapar. Bueno, ya estaba en una situación apretada y difícil. Ahora, se dice fácil, pero David quería a Saúl, lo quería, pues era su suegro, y además pues ya era de la familia, y además pues era el rey de Israel, y en el pueblo judío los afectos se hacen grandes. Como pueblo eran muy allegados, y que tu familiar, ¿no?, te trate de matar no es cualquier cosa. Tú vas leyendo esos pasajes de la Biblia y vas entendiendo como todo el sufrimiento porque no te puedes explicar que de los más cercanos pueda venir una traición así. Es algo que no entendemos, ¿no? Porque siempre de los más cercanos, ¿qué esperamos? Comprensión, que nos comprendan. Y luego eso no pasa, y esto pasó aquí en David, no pasó. Hay muchos casos de jóvenes cristianos que empiezan su búsqueda y de repente pues los papás, los familiares se les echan encima y los traen como Saúl traía a David en su casa. Y es tremendo eso. Bueno, ¿qué espera Dios? Que no confíes en tus fuerzas ni en nada, solo en Él, y que te apoyes en Él. Pero a veces la traición viene hasta dentro de casa, ¿no? Tú esperas del abuelo o la abuela algo, perdón por si hay aquí un abuelo o abuela, pero yo lo hablo en general. A veces espera uno del abuelo o de la abuela algo, ¿no? Y son los más que están empeñados en hacerte la vida imposible, ¿no? Y decirte, no, ese se revela, dale con todo, no es posible. En lugar de comprender. Entonces yo aquí te hablo de cosas reales que pasan. A veces uno espera el apoyo de los más cercanos, ¿no? Y eso pasaba en David. Para él era como casi mi padre, Saúl, me está haciendo esto, me está haciendo algo tan difícil. Muy bien, siguiente por favor, número 7. Dice, de Gabá, David va donde estaba Samuel, el profeta Samuel en Ramá. Aquí va. No estaba lejos, estaba cerquita, dice, y luego a Nayot, donde estaba una compañía de profetas, y regresa a Gabá, donde Jonatán le revela el complot de Saúl para matarlo. ¿Qué hizo ahí? David consultó a Samuel, ¿no? Fue con él. Y eso es válido. Los hombres de Dios acuden con otros hombres de Dios cuando hay tiempo de aflicción. Y esto es un buen principio que pasó en David y que fue bueno. Si tú estás pasando por luchas, si te sientes desanimado, si te sientes como que, híjole, yo la verdad es que ya no sé cómo hacerle en esto, ¿qué es lo que puedes hacer? Ve con otros hermanos, que para eso Dios dejó a la iglesia, ¿no? La iglesia es algo más allá que solo un grupo de personas. Son los amigos verdaderos. Y Jesús dijo, y señaló Jesús a la iglesia como ellos son los verdaderos familiares que se tienen en esta lucha. Ellos te van a comprender, ellos van a orar por ti, ellos te van a ayudar, ellos van a consolarte. Y ellos le van a pedir a Dios no que te saque de la prueba, sino que te fortalezca para que salgas de ahí victorioso. Eso es la iglesia. ¿Y qué hizo David? Fue con profeta Samuel a Ramá y ahí pidió ayuda. Dios, ayúdame. Hasta ahí, hasta ese momento, yo veo a David confiando en Dios y no en sus fuerzas, ni en su sabiduría, haciendo lo que Dios quiere. Hasta ahí dices, ay, bien David, estás haciendo lo correcto. Y si tú lees con detenimiento el pasaje cuando llega ahí, pues seguro Samuel lo cubrió, lo ministró, habló con él, habló a su corazón, lo ayudó a entender, porque pues Samuel ya tenía claro que Saúl había sido desechado, y entonces le ayudó a entender, no, mira, es que él ha sido desechado,
y vas a esperarte cosas tremendas, pero Dios te va a ayudar, David, y le ministró en su corazón. Muy bien, hasta ahí, ay, buena sabiduría de Dios, no de la nuestra, y no en nuestras fuerzas, sino venciendo en Dios. Muy bien, pero viene una parte que dice ahí, que dice que de ahí se va a Nayot. No, perdón, de ahí todavía pasa ahora con Jonatán. Y el hijo de Saúl lo apoya y le ayuda. Y eso yo creo que fue algo muy fuerte para David, porque tenía un amigo. Y aquí yo quiero decirte algo. Mucha gente luego no quiere buscar a Dios porque va a perder a todos sus amigos. Eso le pasa mucho a los jóvenes. Voy a perder a todos mis amigos, se van a burlar de mí, pero Dios te provee de todo lo necesario, de todo lo necesario. Yo leo la Biblia y no encuentro otro amigo de David tan fiel como Jonatán, que se lo proveyó en el momento tan especial. Y aquí Jonatán traiciona a su padre con tal de ayudar a su amigo David. Y lo ayuda y le dice: mi papá va a tramar contra ti un complot grande, huye, David, pero voy a cuidar de ti y tú cuidarás de mí si algo pasa. Y las cosas se dan especiales. Dios te puede dar ayuda, amigos, hermanos, si tomas la decisión adecuada, si confías en Él, si dejas tu incredulidad y dejas todo eso que te detiene, te va a dar de verdad los amigos que necesitas, el apoyo que necesitas. Pero pues suelta lo demás, suéltalo, ¿no? Suéltalo. Muy bien, número 8. De Gabá a Nob, donde el sacerdote Ahimelech le da pan consagrado y la espada de Goliat. Entonces ya fue de ver a Ramá, vio a Jonatán en Gabá otra vez y de ahí escapa a este lugar llamado Nob, donde se va a encontrar con un sacerdote. Vamos a leer para ver qué pasó ahí con David, ¿sale? ¿Qué pasó? Dice verso 1 de 1 de Samuel 21. Dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ah, caray, ¿a poco Saúl lo envió? Saúl no envió a David a una misión especial. Lo que estaba haciendo era estar huyendo. ¿Cómo se le llama a eso que está haciendo David? A ver si me responden. ¿Cómo se le llama a eso que está haciendo David? Engaño. ¿Qué más? Vamos, con fuerza, sin mentiras. David, pero Dios no dice nada. Muchas veces cuando tú lees la Biblia no ves ahí que Dios diga algo, pero no quiere decir que entonces Dios lo apruebe, porque mucha gente lee así la Biblia, la lee y dice: aquí Dios no dijo nada, entonces yo creo que pues sí se aprueba esto. No, le dejó claro, ahí David estaba mintiendo. Y que no veamos que diga Dios algo no quiere decir que Dios desapruebe, más bien que Dios esté diciendo: palomita, David, vas bien. No, lo que es, y nos debe de quedar claro siempre qué es pecado y qué no es pecado. Ahí David estaba ya mintiéndole a Ahimelech. Verso 3, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, yo en los vasos de los jóvenes era santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más nos serán santos hoy sus vasos? Fíjate cuántas mentiras estaba echando David, que venía de una misión especial
y que los criados, o sea, con los que venía, el ejército con el que venía, lo había escondido en un lugar apartado por ahí, y que además estaban ya purificados esos hombres y no había problema con el pan que le diera. Y venía solo, venía huyendo, ¿no? Nada más para que veas cuando el corazón se destapa y dices una mentira, y eso te lleva a otra, y eso te lleva a otra para justificar. Así pasa con el ser humano, así pasa. Muy bien. Ok, vamos al verso número 7, por favor, verso 7, ahí está. Y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Estaba ahí observando todo lo que estaba pasando. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat filisteo, al que venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Ay, David, no sé si usted había alguna vez visto esto, pero ay, David, ¿qué pasó con aquel muchacho que rechazó la espada de Saúl, la armadura y todo, y que dijo: es Dios el que me va a librar, es Dios el que me va a ayudar, es Dios el que me va a sustentar? ¿Ya no ves eso aquí en David? No, dice: échame la espadita porque yo no sé cómo le voy a hacer. No es con tus fuerzas, David, no es con tus fuerzas. Si Dios te ayudó hasta con una piedra, David, hasta 5 piedritas del río, con esas ibas a destruir a toda una dinastía de gigantes, y ahora hasta la espada de tu enemigo es la que vas a llevarte. ¿Qué lección tan tremenda estamos observando? Pero cuando dejamos de confiar en Dios, cuando se nubla nuestra confianza en Dios, cuando la ansiedad y todo lo que está por dentro hierve a tal manera y apartamos nuestra mirada de Dios, ¿sabe qué ocurre? Eso, ¿no? Empezamos a echar mentiras, a caer en pecado, a decir otras cosas, y además a valernos en nuestras fuerzas y con nuestra sabiduría. ¿Dónde estás, David? David, hijo mío, ¿dónde estás? Cuando lo único que necesitas era: Jehová, si ya me libró del oso, si ya me libró del león y me libró de Goliat, ¿no me librará ahora de este hombre perverso llamado Saúl? Claro, pero aquí algo le pasó a David. Dejó de confiar. Amigo, hoy nos podemos sentar y hacerle juicio a David, ¿no? Pero yo le decía, pues que miremos mejor, ¿no?, a un hombre que sí se le nubló. Ahora, vea todo lo que ha pasado, ¿no? Vea la traición que ha recibido, vea que de tener una esposa, deja una esposa llamada Mical, la deja allá, que era la hija de Saúl, y tiene que salir huyendo y solo, y además de que el mismo Jonatán le confirma: mi padre te quiere matar, y él diciendo: yo soy justo. No sé, todo eso llega a nublar al ser humano, llega a nublarlo, llega a hacer que uno se sienta así, de verdad, en una situación crítica. Y esto Dios lo dejó para que aprendamos y no nos pase a nosotros, y para que ahora digamos: pues yo estoy viviendo una situación también difícil. ¿Qué pasa en tu familia? ¿Algo económico? Esa quizás es tu batalla. ¿Qué pasa en tu familia? ¿La presión? ¿La salud? ¿El ya no aguanto, ya no puedo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Soltar todo y pedir la espada de Goliat y actuar con tu sabiduría? No. Confiar en Dios. Ahí, en eso, clamarle. Ya le clamé, pues otra vez, y las veces que sean necesarias. David tenía que estar clamando a Dios: ayúdame, fortaléceme, dame indicación, ¿qué debo de hacer, Señor? Seguro que Dios le iba a decir: ve a tal lado y ahí vas a tener mi refugio y vas a consolarte y yo te voy a hablar. Pero no, ahora vemos a David
tomando la espada de Goliat y diciendo, con esto me voy a defender. Así actúa el ser humano. Y déjeme decirle algo también para quitar. A veces hay cristianos que eso les llega a pasar. Se enfrían, se entibian, caen de la gracia de Dios y llega a pasar y dejan de confiar en Dios y se nubla todo, ¿no? Ahora, ¿entonces ya está todo perdido? No. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. Enorme. En misericordia. Pero veamos a ver qué más pasa con David. ¿Qué más pasa con este David? Siguiente lámina, por favor. Siguiente, número 9. Ya David va con la espada, ¿no? Va con la espada. Y dice que de Nob, cuando estaba con el sacerdote, llega a Gat, donde David finge locura. Híjole, bueno, vamos a ver. Pero yo aquí quiero, antes de eso, decirle algo. Ahí en Nob, David estaba y pide la espada, y todo lo observa un hombre llamado Doeg, un edomita de la tribu de Edom, que no eran amigos de los israelitas, pero parece que se había convertido al pueblo de Israel, y ese fue el que denunció a David. Fue con Saúl, corrió y le dijo, ¿qué crees, Saúl? Que caché a David, tu enemigo que estás persiguiendo, lo vi con Nob, con el sacerdote Ahimelech, en Nob, ahí está. ¿Cómo? No, pues vamos. ¿Y qué hizo Saúl? Hizo una matanza tremenda de sacerdotes, mató a todos los sacerdotes. Después David lo iba a lamentar, porque cada acción que cometemos sin Dios, cada cosa nos parece a veces ligera, pero trae consecuencias. Trae consecuencias. Eso que hizo David, esa actitud, eso de, pues todo lo que hizo, trae una consecuencia. Ahora, no todo esto se le echa la culpa a David. Vamos a poner como porcentajes. ¿Había una culpa en David? Sí. Había mentido, había dicho, estaba haciendo las cosas a su manera, pero una responsabilidad mayor recae en Saúl, quien fue quien mató a todos los sacerdotes. Eso también hay que tenerlo muy claro. Y además, también hay que tener claro que había una profecía que se le había dado a un hombre llamado Elí, un sacerdote, y que se le dijo, de tu familia no va a quedar nada. Y Dios estaba usando ahí a Saúl para cumplir esa profecía y que se extinguiera la familia de Elí. Había muchas cosas ahí, pero bueno, pero hay responsabilidades que cada persona tiene que tener, y en este caso David tenía una, lo lamentó después. De ahí solo sobrevive un sacerdote que corre con David y que David le dice, yo te voy a proteger de aquí en adelante como restitución a lo que hice, a esta situación, haber expuesto vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque dejé de confiar en Dios, porque abandoné a Dios, expuse. Y usted tiene entonces que analizar, cada vez que usted no confía en Dios, expone a su familia, expone a sus seres queridos, a todo su prójimo. No es cualquier cosa, de verdad. Mejor hoy clame a Dios, pídale que le dé de su sabiduría, de sus fuerzas, porque nuestras fuerzas y sabiduría echamos a perder todo. Así le pasó a David. Muy bien, ahora sí, leamos la siguiente lámina. Leamos, ¿qué pasó ahí en Gat? Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora, ¿qué es Gat? Pues es el pueblo natal de Goliat. ¿Cómo ve? ¿A dónde se fue a meter David? Justo a donde había nacido Goliat, al pueblo de Gat. Dice el verso 11, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? No, imagínese la situación. ¿A dónde te fuiste?
él tratando en su propia sabiduría de decir, creo que si hago esto, aquí Saúl no me va a encontrar, que lo cachan los filisteos y que lo reconocen y que dicen, este es el que hirió a nuestros hermanos y les gritó los prepucios, este es el que ha matado a 200 hombres y ha matado a otros y ha matado a muchos, este es el David, agárrenlo. No, imagínate, ¿a dónde te metiste, David? Y a eso le pasa a toda la gente que deja de confiar en Dios y que lo intenta en sus fuerzas y que dice, yo voy a alcanzar esto, yo voy a echarle ganas, yo voy a hacerlo así, porque ya no sé qué voy a hacer, ya la presión, el agua me está llegando hasta aquí y ya no sé qué voy a hacer. Y sale y reacciona en sus fuerzas y le es peor. Y cuando se ve, ya está metido en una cisterna hasta el tope. Eso pasa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Esa es la respuesta. Sigue, verso 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y lo echaron. Y la salvó así, por poquito la salva David. A veces lees este pasaje y tú piensas, ay, vale la pena el show que hizo David, y en su sabiduría, pareciera que en su sabiduría lo logró, ¿no? Y escapó del enemigo y libró una muerte, porque ahí seguro no lo iban a matar solamente, lo iban a torturar. Pues si él agarró y, o sea, insisto en esta parte, quitó los prepucios de los filisteos, ¿usted sabe lo que iban a hacer con David ahí? Lo iban a torturar, lo iban a hacer que lamentara todo lo que había hecho, lo iban a hacer que de verdad odiara al pueblo filisteo, lo iban a hacer, y eso David lo sabía. Y bueno, pareciera que esto que actúa es librado y dice, ay, David, qué bueno que se te corrió tan buena idea. Y uno puede ver esa parte, pero mire, déjeme ahora ir. Hay un salmo que escribió David. Bueno, hay dos salmos que escribió David de este acontecimiento. Uno de lo que oró a Dios antes de fingirse loco y de estar ya en el trono, cuando lo capturan, lo que él oró a Dios. Y otro después de cuando es liberado y sale huyendo de ahí. Y ahí entonces nos deja ver una cosa, algo que es lo que quiero inyectar hoy en usted. Él supo, él sí había caído, él sí cometió un pecado, él no confió en Dios, él sí estaba cayendo, pero supo regresar a Dios y supo entender, es que lo peor que puedo hacer en mi vida es ya alejarme, es ya desistir, es ya claudicar, es ya mandar a volar todo. Lo peor que puedo hacer, lo que realmente tengo que hacer es ir otra vez con Dios y decirle perdón y ayúdame otra vez, ayúdame otra vez. Veamos, es el Salmo 56, siguiente lámina, porfa. Ese salmo empieza así, dice, para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Dice, cántese con la melodía de la paloma en los robles distantes. Lo saqué de una traducción que es la Nueva Traducción Viviente, la NTV, porque está más claro para nosotros esa traducción. Y también ese encabezado, porque hay, de repente en la Biblia Reina Valera, aparece la palabra Mictán de David. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, ahora ese encabezado se entiende mejor y se dice, se está refiriendo a que va a entonarse como otros cantos y cosas así. Leamos algunos versículos de ese canto. Dice, oh Dios, ahora sí siguiente, oh Dios, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa, mis enemigos me atacan todo el día,
Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. No lo que yo he prometido, lo que Él ha prometido. En Dios confío porque ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre tergiversan lo que digo, se pasan el día tramando cómo hacerme daño, se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. ¿Qué salmo tan especial? Claro, cuando uno lo lee sin tener una vivencia con Dios, pues se hace como que, no le entiendo. Pero ve ahora las palabras en un hombre que quizá antes de llevarlo ante Aquis, rey de Gat, ¿no? Lo habían encerrado en la mazmorra y él estaba ahí. Y ya los filisteos estaban afilando cuchillos y diciendo ahorita, y por eso dice, mira cómo me persiguen, mira todo lo que dicen de mí, mira Señor. Pero cierra, ¿no?, esta frase tan hermosa, tan especial. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Qué enorme, ¿no? Qué enorme. Amado, suelta lo que tengas que soltar. No es en tus fuerzas, no es en tu sabiduría, es Dios. ¿Y qué le costó a Dios? Nada, y lo sacó de eso. Ahora leamos el Salmo 34, lo que dice David, ya que salió liberado de eso, ¿no? Ya que salió. Dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Díganlo con fuerza. ¿Y él? Busqué a Jehová y él. Amén. Y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amado. Pero, ¿sabe? En ese último versículo hay un libro que le recomiendo, si está en sus posibilidades comprar, se llama Los Tesoros de David, pues así de gordito. Bueno, ahí comenta y hace un estudio de cada salmo. Me parece que al menos existen 2 volúmenes, pero leyendo acerca de todo esto, hacen un énfasis en esa palabrita del verso 8, gustad. Es como una invitación a algo, como que te imaginas tú cuando te digo, ven, acércate y gusta esto. Es como una invitación a deleítate en esto es maravilloso, esto es tan especial, esto es algo que va a agradar a tu paladar, esto es algo que te va a hacer sentir tan especial. Gustad. Que esté esa palabra ahí no es así casualidad. Está David diciendo algo muy importante. Mira, acércate y deleítate en ver qué bueno es Dios. Él no te va a echar. Tu vida es un repleto mar de pecados y de lo peor. Gustad
de lo bueno que es Dios. Deleítate en ver cómo no hay ningún ser en el universo que perdona como Dios perdona. Porque ya te dije, el ser humano luego ni perdona, ni te ayuda, y te guarda rencor y te lo recuerda vez tras vez. Pero Dios. Y mira, David, gusta. Qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Por qué diría eso, David? ¿Por qué? Porque entendió, es que yo le fallé a Dios. Es que yo le fallé a Dios, yo dije mentiras, dejé de confiar en Él, confié en la espada más que en Él, confié en mis fuerzas, en mi sabiduría, confié en... Y le fallé. Y me perdonó. Y me perdonó. Gusta. Y ved que es bueno es Jehová. Ay, yo hasta escribiría esa palabra y la grabaría en mi corazón. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Claro que David pues se arrepintió, ¿no? No está jugando a que tomara las cosas a la ligera. Gustó. Se vio ya a la muerte y a una situación tan difícil y gustó. Terminamos la última aventura de hoy de David, ¿no? Verso 10. Perdón, siguiente lámina. La número 10. De Gat sale de ahí ya huyendo a Adulam. Llega hasta esta parte. Ya sale escapando de esa parte y llega a un lugar que se llama la cueva de Adulam, en donde su familia y unos 400 hombres descontentos se le unen y lo apoyan. Leamos lo que dice Primera de Samuel 22. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo lo que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Se lee así, pero ahora déjame, te pongo todo lo que estaba envolviéndose ahí, en esa cueva de Adulam. Número 1, ya ahí David se volvió a someter a la sabiduría y al poder de Dios y a su voluntad, que es buena. Y llegó a un lugar que para el mundo es despreciable, ¿no? Una cueva. Pero mira, cuando uno se sujeta a Dios, cuando uno no actúa en sus fuerzas ni en su propia sabiduría, aquellos que no lo querían, aquellos que no, se los llevó David a su familia. Ahí dice, su familia fue con él. Oh, cuando más somos bajitos para Dios, cuando más reconocemos lo que somos y nos rendimos a la voluntad de Dios, Dios hace cosas más maravillosas y grandes entre nosotros. De verdad. Cuando el hombre más actúa en sus capacidades, fuerzas, sabiduría y conocimiento, Dios actúa menos en nuestra vida o no actúa en nada. Y nos deja a veces a vivir nuestras consecuencias. Una primera cosa que yo observo aquí es cómo él se entrega totalmente a Dios, se rinde, y lo primero que hace Dios es que le lleva a su familia, aquellos, ¿no?, que estaban en contra de él. Aquel Eliab que le dijo, tu soberbia, David. Ahora estaba ahí su papá, su mamá, sus hermanos, para apoyarle. ¿Quién hace eso? Si tú has tenido problemas con tu familia, espera en Jehová. Gustad lo bueno que es Dios a su tiempo. Y en cuanto más esté sujeto a su voluntad, Él los entregará, los llevará. Claro que Dios tiene como que llevarnos a esa cueva, ¿no? A esa cueva de Adulam, que es como un símbolo de humillación, de humildad. Espera en Dios.
confía en Él, no con tus estrategias, confía en Él. ¿Qué más? Algunos teólogos dicen que aquí David es una figura de Cristo, que siendo ahora rechazado, llama a sí mismo a los pecadores para que sean salvos, porque no le llegó, después de su familia, no le llegó la gente más erudita, ni un ejército poderoso, no. ¿Quién le llegó? Los endeudados, los afligidos, los amargados, los desechados de este mundo, los desechados. Mira lo bello que ya estaba actuando Dios. Si Dios quería quizá desde el principio que David saliera de ahí de con Saúl, porque lo iba a llevar a hacer cosas grandes. ¿Entre quiénes? Entre los pobres, afligidos, los amargados, a hablarles de un Dios que él sí conocía. Pero no, a veces intentamos en nuestras fuerzas evadir a Dios, y vamos acá y vamos allá, y voy a Gat y voy acá y voy. Si desde un principio había un propósito muy bueno de parte de Dios, y que fuera como una figura de Cristo ahí, donde vinieran todos los que están cargados y cansados. ¿Sabes? Yo creo en esa cueva David se sentó con mucho cuidado a hablarles de Dios y decirles: Dios es bueno, te perdona, toda esa amargura que traes, déjala, todo eso que ya no aguantas, suéltalo, todo eso que ya no resistes, suéltalo. Y ministró a esos hombres. ¿Sabes que de esos hombres buenos para nada, endeudados, gente cobarde, gente desechada, levantó a los hombres más valientes de David? ¡Oh, qué grandes cosas puede hacer Dios si nos sujetamos a su voluntad y lo hacemos como Él quiere y no como nosotros queremos? Oh, si tú hoy fueras y le dijeras: Dios, ya acaba con esta amargura, rindo todo esto, ¿cuántas cosas Dios podría levantar en tu vida y podría ayudarte para sanar a otros y a otros y a otros? ¡Cuánto bien! Pero no es a nuestra manera, no es con nuestras fuerzas, es con su ayuda y con su dirección. Así es. Terminamos con esta lámina. No importa cómo nos sentimos o cuán desalentadoras parezcan las circunstancias, el lugar más seguro del mundo está en la voluntad de Dios. Eso es lo que entendió David. No es con mis fuerzas ni con mi sabiduría, es en tu voluntad, Señor. Así termina este primer episodio de David. Cerremos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos. Sí, tenemos que reconocer algo. David pecó, sí pecó. Digámoslo con todas las palabras: sí pecó, mintió, dejó de confiar, se apartó. Pero en su aflicción, en su pecado, clamó a Dios, a un Dios bueno, a un Dios que él decía: gustad y ve, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Oh, David escribió 75 salmos de los 150. La mitad de los salmos son de él, porque vivió a Dios, porque experimentó. ¿Sabes una cosa? Tú ves los salmos y ves cómo David pasó por tristezas, aflicciones. Tú ves a David que pasó por tantas cosas, pero y de repente como que quizá no entendía lo que pasaba. No entendía lo que pasaba, pero Dios le ayudó. Y tú no ves ningún salmo de una queja de David contra Dios, nunca un reclamo, siempre diciéndole: sálvame, ayúdame.
me metí en el hoyo, sácame de esta. Dios, no apartes tu espíritu. Pero nunca ves a David reclamándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque él conocía bien a Dios y sabía que él era bueno en todo lo que hace, aunque no lo entendía, bueno en todas las cosas, bueno para perdonar y bueno para extender su perdón y amor, bueno para todo. Oh Dios tan bueno, gustad y ved qué bueno es Dios. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. Amén. ¿Te caíste? Levántate. Levántate con fe y gustad qué bueno es Dios. ¿Lo intentaste? Ahora inténtalo en las fuerzas de Él. ¿Te afligiste? Ahora arrójate a Él. ¿Ya no puedes más ni no sabes? Ahora en la sabiduría y en la voluntad de Él. ¿Te está llegando el agua hasta el cuello? Deja que Él te cargue y confía en Él, pero a su voluntad. Y pon toda tu confianza en Él. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti, ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí, quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás, ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir, quiero seguir, solo vivir por ti. Amén. Oh amado, solo en Cristo podemos acudir, solo a Él. Yo pienso, David escribió el Salmo 22, donde vio a Jesús sufriendo y siendo crucificado. Él lo escribió. Quizá fue en la cueva de Adulam, donde él vio, y por eso pudo decir: gustad y ved lo bueno que es Dios. Gusta que no hay alguien que tiene el poder de perdón más grande como Él lo tiene. El poder más grande. Él lo vio como un siervo sufriente. Él vio a Jesús siendo crucificado y muriendo. Él lo escribió, Él lo plasmó
Él gustó de esa bondad, Él se deleitó, Él tomó, y es gratis, porque a nada le costó a David, solo se acercó y gustó de esa bondad para todo aquel que la necesite, para todo aquel que hoy lo implore y diga: Dios, ayúdame. Solo tiene que acercarse y tomar de la mesa y probar y gustar el perdón de Dios. Solo tiene que acercarse y tomarlo y gustar. Oh Padre, cuán bueno eres, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a no hacerlo en nuestras fuerzas y sabiduría. Y si algún día nos desviamos, Señor, devuélvenos a tu perdón y devuélvenos otra vez a gustar lo bueno que eres. Y no nos dejes que las tinieblas de la incredulidad y la cobardía nos inunden, Señor. Antes bien, que gustemos de ti. Amén. Amén. Amado, aquí no se acaba la historia de David, y creo Dios nos quiere enseñar varias cosas. Vienen más momentos especiales de David, sí, otros desaciertos, sí, pero veamos en todo esto la mano de Dios, la mano de Dios. Creo que hay un aviso que darles, es sobre los jóvenes. No sé si tienen preparado, sí, ahí está. Miren, es una invitación a todos los jóvenes. Se va a armar un grupo de jóvenes y hay un primer encuentro que sería el sábado 12 de julio. Dice: nuestras citas a las 12 del día, no la olvides, de los 12 años en adelante, y vamos a pasar ahí un código QR. Yo creo lo dejamos ahí un ratito por si alguien con su celular se quiere, y si no, pues lo puede solicitar y ya le hacemos llegar el código para que se registre. Si el joven no viene a la congre porque dice: es que no viene y le quiero decir que venga, pero no quiere venir, ¿sí se puede? Sí, ¿verdad? Que venga, que se anexe ese día, a lo mejor se anima, ¿no?, a este encuentro. Y si es un familiar o un sobrino, pero pues es que ese sobrino no viene y yo lo quiero animar, se vale que lo invites y que se registre y que pase un buen momento, ¿no? En este es de 12 años en adelante. Bueno, que Dios les bendiga mucho, que Dios los fortalezca, que Dios les ayude a vencer toda la obra de maldad, los santifique, que Dios esté con ustedes. Amén. Nos vemos, si Dios permite, próximo domingo.